Bienvenidos, esto es ASTI Podcast. Hola a todos, estimada audiencia, un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Mi nombre es Marcos Penados, soy su host de ASTI Podcast y les doy la más cordial bienvenida a este podcast, el cual es el número 37. Ya llevamos más de año y medio aquí en ASTI Podcast. Y pues antes de iniciar, quisiera recordarles a todos, como se los he mencionado ya en otras ocasiones, pues que no sean egoístas. Si el contenido de este podcast los ha ayudado de alguna manera, pues compártanlo para que se cumpla el mismo objetivo con las demás personas. Como ustedes ya saben, pues el objetivo principal aquí en este podcast es poder compartir información de valor y llegar a la mayor cantidad de gente posible para mejorar pues sus actividades cotidianas y mejorar la industria inmobiliaria como tal. En esta ocasión, pues no tengo ningún invitado. Vamos a estar grabando una serie de podcasts donde estaré hablando de temas puntuales sobre el desarrollo inmobiliario. Tal vez de una forma un poco educacional, explicatoria. En esta serie de podcasts que les menciono, pues el contenido estará impartido de forma donde yo, Marcos Penados, pues estaré emitiendo mi perspectiva y mis opiniones sobre los distintos temas que platiquemos. Muchos pueden pensar diferente a mí, ¿verdad? Es válido, muy válido, ¿verdad? Pero la idea de esto es pues que me escuchen, que de generar algún tipo de debate sano y llegar a algún consenso si es que hubiera algún desacuerdo. Pero yo pues les hablo con mi experiencia que tengo de pues casi una década en este negocio. Y pues si tuvieran alguna opinión, algún comentario sobre lo que les comparto por acá, pues nos pueden escribir siempre a nuestro Instagram en @astipodcast, comentar en el video porque lo estaremos subiendo a YouTube también. Ahí nos pueden encontrar como Asti Desarrollos. O siempre que también lo utilizan bastante ustedes, y muchas gracias a todos los que nos escriben, nos pueden mandar un correíto a podcast@astidesarrollos.com. Pero bueno, el tema que les quiero platicar el día de hoy es por qué deberíamos de invertir en bienes raíces y no ahorrar en los bancos. Un tema un poco tabú porque voy un poco en contra de la gente que cree que tener el dinero ahorrado en el banco es algo positivo. Para mí no es nada positivo, es algo muy, muy negativo tenerlo ahí. Vamos a platicar un poco de eso el día de hoy. Y aparte de eso, pues también por qué no tener el dinero en el banco, sino invertirlo en bienes raíces, ¿verdad? Y antes de empezar, pues hay 3 términos muy importantes que se los voy a contar por acá, que creo que tienen que estar bien claros antes de que entremos en materia. El término número 1 es el ahorro. Pues el ahorro es la acción de separar o guardar una parte de nuestros ingresos, estos ingresos que obtenemos pues trabajando, con el fin de guardarlo para usarlo en un futuro, ¿verdad? Eso es el ahorro. Número 2, pues la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es un proceso económico que es provocado por un desequilibrio que existe entre la oferta y demanda de cualquier bien o servicio, pues lo cual causa la subida continua de los precios en la mayoría de estos productos y servicios, y pues una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos, ¿verdad? Ese es el número 2. Y el número 3, que es el valor del dinero, pues es algo que cuando yo les digo qué es el valor del dinero, creo que todos tenemos una noción de qué significa. Sabemos
que el dinero tiene un valor el día de hoy, pero no todos logramos entender que el valor de hoy no será el mismo que en 10 años o en el futuro, ¿verdad? Entendamos que $1 el día de hoy no valdrá lo mismo que en 10 años, ¿verdad? Es mucho más valioso tener el dólar hoy a decir que lo voy a tener en 10 años. En este ejemplo, el dólar hoy o en 10 años va a seguir siendo el mismo. Vamos a tener $1, eso está claro. Pero el valor que representa ese dólar, pues ese no será igual, ¿verdad? En el futuro va a ser menos. Y pues temas económicos, la inflación, por eso es que no vale lo mismo. Teniendo esto claro, pues entremos a analizar más a profundidad el por qué digo yo que los bienes raíces son el destino ideal para que todos ustedes inviertan sus ahorros en ellos. Bueno, también vale la pena mencionar que pues mucha gente piensa que ahorrar en el banco es la mejor forma de asegurar su futuro. Eso lo habíamos hablado y por qué, y aquí vamos a explicar por qué no. Y las tasas, para entenderlo tal vez más fácil, las tasas de interés pasivas que les da las cuentas de banco, las cuentas de ahorro de los bancos, siempre están muy por debajo de la tasa de inflación que los países suelen tener. Esto quiere decir que todos los años la cantidad de dinero que ahorremos valdrá menos, ¿verdad? Un ejemplo rápido. Si en un año metemos a nuestra cuenta de ahorro $10,000 y durante ese año la tasa de interés que nos dio el banco era del 2%, ¿verdad? Quiere decir que si nosotros metimos $10,000 y el banco nos dio 2% sobre esos $10,000, quiere decir que al final tendremos $10,200, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque la tasa de interés que nos da el banco, pues es algo que nos genera valor, que nos agrega valor, nos está dando $200 más. Pero la inflación es lo opuesto, la inflación le quita valor a ese dinero. Quiere decir que al final del año nosotros podemos tener los $10,200, pero si la tasa de inflación es mayor al 2%, quiere decir que nosotros vamos a seguir teniendo $10,200, pero el poder adquisitivo de esos $10,200 no va a ser de $10,200, va a ser como que si tuviéramos otra vez $1,000. Pongamos que si la tasa de inflación fuera de 2%, el banco nos da 2% positivo y la inflación nos quita 2% negativo. Pero lo normal en cualquier país es que esas tasas que dan los bancos suelen ser menores a la tasa de inflación, por lo cual, si la tasa de inflación es pues digamos que un 3%, quiere decir que nosotros teníamos $10,000 y nos quitan $300, nosotros otra vez vamos a seguir teniendo los $10,200, pero es como que si nosotros tuviéramos pues $9,900 como poder adquisitivo, ¿verdad? Siempre tener dinero ahorrado en el banco, el balance al final de todos los años entre tasa de interés e inflación, pues va a ser negativo. Por lo cual, el resumen de esto, siempre vamos a estar perdiendo valor de nuestro dinero en una cuenta de ahorro. Entonces, pues la pregunta que les hago yo es ¿por qué ahorran en los bancos? ¿Por qué queremos ahorrar? No es lógico. Es una simple matemática que nos dice que estamos perdiendo dinero todos los años, ¿verdad? Entonces, pues la opción lógica es no ahorrar, sino invirtamos, ¿verdad? No piensen que invertir es gastar tus ahorros.
existe una gran diferencia entre gastar e invertir. Si definimos el término de gastar, pues estamos hablando que gastar es adquirir algún producto o algún servicio que no generará ningún valor, ¿verdad? En cambio, invertir es igualmente adquirir un producto o servicio que sí te generará valor, que sí generará más dinero, que sí generará algún flujo y pues que al final de cuentas hará crecer el patrimonio, ¿verdad? Y los bienes raíces, pues para inversión, están en el ranking de inversiones como los de mayor confianza, ¿verdad? Invertir en bienes raíces pues tiene un montón de beneficios a comparación de la inversión en otros activos. Y para empezar, pues que es el beneficio más obvio que hay, es que está respaldado por un bien tangible, ¿verdad? O ladrillos. Estamos invirtiendo en ladrillos, como se suele decir, ¿verdad? Cuando estamos invirtiendo en otros tipos de activos financieros como equities o acciones en empresas, en commodities, criptomonedas, etcétera. El único soporte que tenemos es un papel o en alguna aplicación que nos dice que tenemos algo. Cuando invertimos en un bien raíz, tenemos ahí tangiblemente el activo, ¿verdad? El apartamento, la oficina, la bodega, el local comercial, etcétera. Y como otro tema positivo también es que tiene un ingrediente secreto que se llama plusvalía. La plusvalía es algo muy del bien raíz, ¿verdad? Es algo que no tienen los otros activos o las otras inversiones en activos. Y es algo que tenemos que aprovechar, ¿verdad? Muy raro, muy raro que un bien raíz pierda valor con el tiempo. Aunque sí puede suceder, no estoy diciendo que nunca pase, ¿verdad? El que les dice que el bien raíz siempre tiene, siempre es una plusvalía positiva, pues le está diciendo mentiras porque hay muchos factores externos al inmueble que puede ser que genere una minusvalía, ¿verdad? Como la zona donde tenían su apartamento se volvió zona roja, entonces la demanda por inmuebles en ese sector pues cayó drásticamente y por lo tanto su bien raíz, su bien inmueble, pues va a perder valor, ¿verdad? Normalmente no pasa tan seguido, normalmente no pasa. Aquí hay que tener también buen ojo de dónde invertir. Tampoco es que vamos a estar invirtiendo a lo loco sin analizar lo que puede pasar en el futuro en un sector. Y los desarrolladores, pues normalmente tampoco están buscando desarrollar en lugares donde hay posibilidad que se vuelva zona roja o algo por el estilo. Otro ejemplo es que te pongan un paso a desnivel directo enfrente y perdas completamente un frente que tenías antes sobre una calle o algo por el estilo, que son factores que uno no puede controlar. Pero por ahí son factores que nos pueden hacer perder valor a nuestra inversión. Pero bueno, el riesgo a que eso pase es muy bajo y también el riesgo de invertir en un bien raíz a comparación de otro tipo de inversiones también es muy bajo, ¿verdad? El balance entre rendimiento y riesgo es a mi criterio el más aceptable en cualquier tipo de inversión. En un siguiente podcast pues haremos o entraremos más a detalle tal vez de esto que hablamos, de hacer una comparación entre invertir en acciones de empresas, invertir en la bolsa, invertir en criptomonedas, invertir en bienes raíces, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues ahí hay varios variables que uno como inversionista tiene que tomar en cuenta para poder decidir en qué clase de activo invertimos, ¿verdad? Como el rendimiento, el riesgo, la
volatilidad, la diversificación, son varias de las variables que podremos platicar en su momento. Pero bueno, en este quería contarles sobre por qué el ahorrar en cuentas bancarias o cuentas de ahorro pues no son muy lucrativas. También pues hay un tema negativo que todos estarán pensando, que no lo mencioné, es la liquidez, que es otra variable importante, que invertir en un bien raíz pues no es tan líquido como para poder venderlo en cualquier momento y tener esa liquidez por cualquier emergencia, y tener el dinero de ahorrado en un banco, pues en cualquier momento lo puedo sacar. Pero ya existen diferentes vehículos financieros enfocados en bienes raíces, los cuales son líquidos, y la tendencia es de que cada vez exista más, y con la tecnología que viene creciendo acelerada con mucha velocidad, pues que va a lograr que nosotros como pequeños inversionistas podamos accesar a este tipo de inversiones muy fácilmente, ¿verdad? Entonces, pues la reflexión que tal vez les quiero dejar aquí es: analicemos bien si nos conviene estar dejando nuestro dinero en cuentas de ahorro en los bancos, o mejor decidimos invertir esa plata y generar un rendimiento sobre esa plata, ¿verdad? No estar perdiendo valor sobre nuestro dinero. Y tal vez para terminar, pues después de esta reflexión que muchos estarán pensando: hey, pero ¿cómo hago mi análisis, o cómo sé que el rendimiento en un bien raíz o un bien inmueble, un apartamento, una oficina, pues va a ser mayor a la inflación? Entonces, pues quiero hacerles un ejemplo rápidamente. Tal vez en otro momento o en otro podcast entraremos un poco más a detalle. Ahorita tal vez será de una forma rápida, pero quiero hacerles entender cómo es que una inversión en un bien inmueble pues genera ese cash flow o ese rendimiento anual si lo ponen a rentar, y cómo afecta también, o cómo les impacta positivamente la plusvalía sobre el rendimiento de su bien raíz, o de su inversión en este bien raíz, ¿verdad? Entonces, normalmente como se calcula el rendimiento, pues es con una fórmula bien sencilla, donde el rendimiento se llama, o el término en real estate o en bienes raíces, desarrollo inmobiliario, es cap rate, que es la forma corta de decir capitalization rate, o tasa de capitalización. La fórmula para lograr obtener esa tasa de capitalización, que es el rendimiento, es el ingreso operativo neto partido el precio, ¿verdad? ¿Y qué es el ingreso operativo neto? Son todas las rentas que se obtienen en un año, ¿verdad? Todo se analiza de forma anual, menos todos los gastos que tenemos que van ligados al bien inmueble, como es un seguro para el bien inmueble, como es el pago de impuesto predial, como es la cuota de mantenimiento que pagamos por tenerlo, si tenemos alguna empresa que le pagamos el manejo de la propiedad. Y normalmente se utiliza también un factor, el de vacancia o vacancy, que es un porcentaje que le quitamos a la renta bruta también, debido a que cuando se nos va un inquilino, pues puede pasar un mes o 2 meses al año en lo que nos tarda en readecuarlo y ponerlo en el mercado otra vez, y se vuelve a rentar. Entonces, pues hagamos un ejemplo rápido. Tenemos o adquirimos un apartamento de 90 metros cuadrados con un precio de $150,000, el cual lo rentamos a $900, ya sin impuestos, pues $900 al mes. Para hacer números rápidos, pues la renta bruta, los $900 por 12 meses, son $10,800 al mes. Si le quitamos el factor de vacancia que les platiqué, que estamos hablando que pues tal vez un mes cada
cada 24 meses, pues son $450 menos al año que hay que restarle. Quitémosle de seguro pues $1,000 al año, quitémosle de impuesto predial $1,020 al año, quitémosle de mantenimiento $1,400 al año, y el manejo de propiedades que la empresa nos cobra por manejarnos todo, pues $540 al año, lo cual nos deja un ingreso operativo neto de $6,380 anuales. Pero entonces ese ingreso operativo neto, o el NOI, por si lo han escuchado en internet o en otros lados, ese NOI lo partimos dentro de los $150,000 que nos costó el apartamento, y nos da la tasa de capitalización o el cap rate, que nos da 4.2%, ¿verdad? Ese 4.2%, 4.25% es el rendimiento anual que nos genera esta inversión que hicimos en un apartamento de 90 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, aquí sería rápidamente de comparar este 4.2% contra la inflación, y miremos si estamos arriba de la inflación, y ver si nuestra inversión está generando valor o está perdiendo valor también, ¿verdad? Pero entonces analicemos el último tema, que es el ingrediente secreto, el cual les contaba, que es la plusvalía. Y digamos que nosotros compramos este apartamento a $150,000, y en cuestión de 5 años, tal vez lo compramos en planos, y en cuestión de 5 años generó 20% de plusvalía. Quiere decir que los $150,000 lo podemos vender ahora a $180,000, ¿verdad? Este 20%, si nosotros lo vendemos en 5 años y lo partimos 20% dividido 5, nos da 4% más anual que generamos. Entonces, si sumamos este 4% al hasta al 4.25% que ya teníamos, pues nos va a dar un rendimiento anual sacado de una forma bastante rápida de un 8.25%, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren analizar una propiedad rápidamente, esta es la forma de hacerlo. Yo les diría, analicen con el simple hecho de que su cap rate o su tasa de capitalización sea más alta que la inflación, para que tengan, pues que estén claros que es una inversión positiva. También, si ustedes tienen alguna otra oportunidad de inversión, pues igual pueden compararla para ver en dónde invierten, aunque el riesgo de un apartamento seguramente será menor al de los otros tipos de activos que hablamos, como invertir en acciones de empresas, invertir en tu propia empresa también, porque ahí pues el riesgo puede ser mayor. Te va bien, qué bueno; te va mal, pues perdes plata. Y analícenlos sin tomar en cuenta esta plusvalía, porque la plusvalía es muy subjetiva. Puede ser 20%, como mencioné ahorita, como ejemplo, puede ser 5%, puede ser 10%, o si es negativo, pues ahí sí que no les fue rentable la inversión. Pero en este ejemplo, claro, estamos analizando que la inversión fue de un el rendimiento fue de un 8.25% anual, lo cual por un apartamento, un bien o pues una vivienda es bastante interesante por el riesgo que están asumiendo en comprarlo. Y ya, bueno. Me quedo por acá. Aquí les expliqué rápidamente el por qué invertir en bienes raíces supera por mucho a ahorrar su dinero en cuentas de banco, cuentas de ahorro, ¿verdad? Los exhorto a que investiguen un poco más, a que hagan sus análisis e invirtamos, generemos valor, generemos patrimonio, generemos cash flow, generemos dinero. No ahorremos, no perdamos valor, ¿verdad? Por aquí me quedo entonces. Siempre los invito a que nos sigan en redes sociales, escríbanos cualquier cosa, y nos vemos en un siguiente podcast. Saludos.